Son pocas las invenciones que han cambiado el mundo tanto como la pólvora. Durante la mayor parte de la historia humana, la guerra se definía por el combate cuerpo a cuerpo entre hombres. Había algunas armas de largo alcance, como la ballesta, la honda o el arco, pero normalmente hacían de apoyo para los hombres que luchaban con espadas y lanzas. La pólvora cambió todo eso. Hizo obsoletos equipos militares que habían existido durante milenios, como la armadura, el escudo o la catapulta. Fue una de las principales razones por las cuales le resultó a los europeos tan fácil conquistar el Nuevo Mundo, a menudo con solo unos pocos miles de hombres. Entonces, ¿cómo se descubrió la pólvora? Muchos saben que fue desarrollada en China, pero ¿cómo llegó a todo el mundo? En este video voy a responder a todas estas preguntas, pero primero necesitamos saber la pregunta más importante de todas. ¿Qué es exactamente la pólvora? Muchos historiadores han tenido que proteger su información y sus secretos. Tú también puedes proteger tu privacidad con nuestro patrocinador, Surfshark VPN, un servicio que cuida tu información y te ayuda a navegar por Internet de forma segura. Surfshark VPN te permite ver contenido que está bloqueado en otros países. Esto significa que puedes hacer que tu navegador crea que estás en otro lugar. Por ejemplo, puedes ver programas de Netflix que están solo disponibles en otros países sin tener que viajar. Lo mejor de Surfshark es que lo puedes usar en todos los dispositivos que quieras, incluso al mismo tiempo. Esto quiere decir que puedes proteger tu información y la de toda tu familia a la vez. Además, cada uno puede ver lo que le gusta sin preocuparse de que esté bloqueado en su país. Usa el enlace surfshark.com/Stuart para obtener 4 meses adicionales totalmente gratis de Surfshark VPN. Lo mejor es que tiene una garantía de devolución de dinero de 30 días. Si no te gusta, puedes cancelarlo en los primeros 30 días y te devolverán tu dinero. Fácil y sin riesgos. Si quieres ver contenido de todo el mundo y proteger tu información y la de tus seres queridos, Surfshark es la mejor opción. No olvides usar el enlace surfshark.com/Stuart que estará en la descripción para aprovechar esta gran oferta. Gracias, Surfshark VPN. Para entender el fuego artificial de la pólvora, primero necesitamos entender el fuego normal, como el de una vela. El fuego requiere 3 cosas: combustible, oxígeno y calor. El calor descompone las moléculas del combustible, permitiéndoles reaccionar con el oxígeno. Esa reacción genera más calor, que descompone más moléculas, que a su vez pueden reaccionar con más oxígeno. Esto crea una reacción en cadena, que continúa hasta que el fuego se queda sin combustible o sin oxígeno. Sin embargo, eso no lo explica todo. Lo más importante es que no explica qué tan rápido va a ocurrir la reacción. Algunas cosas arden muy rápido, por ejemplo el gas natural. Otras arden lentamente, como una vela. ¿Qué es lo que determina la velocidad con la que algo va a arder? La respuesta es la rapidez con la que el oxígeno puede entrar en la reacción. Una llama normal, como la de una vela, toma el oxígeno del aire a su alrededor, lo que limita la velocidad a la que puede arder. Eso nos lleva a la pregunta: ¿qué pasaría si existiera una sustancia que liberara oxígeno mientras se quema? Entonces no habría necesidad de oxígeno del aire. Sin esa limitación, el fuego podría arder casi instantáneamente y toda la energía se liberaría de una sola vez. Tal sustancia no existe de forma natural, pero se puede hacer fácilmente combinando materiales comunes que sí existen. Como combustible podemos usar azufre y carbón vegetal, ambos fáciles de conseguir. Para suministrar oxígeno añadimos probablemente el ingrediente más importante, el salitre, que se puede encontrar en las cuevas. El salitre es nitrato de potasio que libera oxígeno mientras arde. Mezclar estos ingredientes en las proporciones correctas crea una sustancia que arde al instante, la pólvora. Entonces, ¿cómo hizo el hombre la pólvora? ¿Cuándo se descubrió esta asombrosa sustancia? Desafortunadamente, es imposible señalar exactamente cuándo o quién hizo la pólvora por primera vez, pero sabemos que se desarrolló en China como resultado de sus experimentos de alquimia. La alquimia ha existido en alguna forma en muchas civilizaciones. Los humanos siempre han estado fascinados por materiales con propiedades que encuentran únicas. El oro, el metal que nunca se mancha, el mercurio, el metal líquido y el azufre, la piedra que arde. Sin embargo, el objetivo de los alquimistas no siempre era el mismo. Los alquimistas en Europa estaban, por ejemplo, obsesionados con cómo podían convertir materiales comunes en oro, pero en China su objetivo era volverse inmortales, crear una poción para la vida eterna. El deseo chino de crear un elixir de vida abarcó siglos e irónicamente mató a muchos emperadores. Resulta que muchas de las preparaciones que hicieron contenían metales tóxicos como el plomo o el mercurio. Los emperadores chinos entonces estaban envenenando con estos cócteles tóxicos desde el 210 a.C. y hasta el 1735.
Por ejemplo, el emperador Shang de la dinastía Tang se volvió loco por la ingestión de mercurio y finalmente su comportamiento errático lo llevó a ser asesinado por los eunucos de la corte. Los chinos nunca pudieron crear una poción para la vida eterna, pero sus experimentos los llevaron a otro descubrimiento. Irónicamente, en búsqueda de la vida eterna, se toparon con la receta de la pólvora, una sustancia que se utilizaría principalmente para matar. No sabemos exactamente cómo se desarrolló, pero podemos estar seguros de que no sucedió de la noche a la mañana. El desarrollo de la pólvora fue un proceso gradual, con los alquimistas mejorando lentamente la receta con el tiempo. Los primeros experimentos produjeron una sustancia que no era explosiva, pero sí extremadamente inflamable. Por ejemplo, un texto chino de mediados de los 800 habla de una mezcla de azufre, salitre, miel y un cristal conocido como rejalgar. El texto comenta que la mezcla podía ser peligrosa, resultando en una gran cantidad de humo y llamas. Algunos alquimistas sufrieron quemaduras severas e incluso provocaron incendios en casas. Esa mezcla no era realmente pólvora, pero se estaba acercando. El hecho de que no fuera explosiva significaba que no era posible para la gente usarla para fabricar armas como cañones o mosquetes. Sin embargo, el polvo ardía de manera muy feroz, y por lo tanto la gente comenzó a experimentar con él para hacer todo tipo de armas incendiarias. Un ejemplo fue la flecha de fuego. Flechas de fuego simples se habían hecho durante mucho tiempo al adjuntar materiales inflamables al eje de la flecha. Sin embargo, el uso de la pólvora permitió la creación de flechas de fuego mucho más efectivas que ardían con más intensidad y durante más tiempo. Otra arma temprana de pólvora fue la lanza de fuego. Era esencialmente una lanza normal, pero con un paquete de pólvora cerca de la punta para crear algo parecido a un lanzallamas. La pólvora no añadía mucho al arma, salvo la ventaja de asustar al enemigo al inicio de un combate. Muchas de las primeras armas de pólvora eran bastante absurdas, algunas incluso involucraban animales. Un ejemplo fue el pájaro de fuego, que era exactamente lo que suena. Se adjuntó un paquete de pólvora a un pájaro, se encendió y luego se liberó al pájaro dirigiéndolo hacia el enemigo. Otros animales también se convirtieron en armas incendiarias, incluidos los bueyes. Algo que dificulta decir cuándo se utilizaron por primera vez las armas de pólvora en batalla es que depende de lo que cuente como un arma de pólvora. Como puedes ver, se utilizó una forma primitiva de pólvora en armas incendiarias durante mucho tiempo. Para mí, sin embargo, para contar realmente como un arma de pólvora, debe haber una explosión en lugar de solo un fuego feroz. Exactamente cuándo se utilizaron las primeras armas explosivas es imposible de decir. Existen textos chinos de los siglos XI y XII que hablan de diversas armas diferentes, pero no está claro si se trata de armas explosivas o solo incendiarias. El primer relato verdaderamente detallado sobre el uso de armas explosivas de pólvora fue en el asedio de Kaifeng, en 1126. Kaifeng era la capital de la dinastía Song, que gobernaba el sur de China. La ciudad estaba bajo asedio de un ejército de la dinastía Jin, del norte de China. Pocos sabían los atacantes Jin que estaban a punto de encontrar una de las primeras instancias de armas explosivas de pólvora en la historia. A medida que se acercaban a las murallas, soldados Song aparecieron arriba, cada uno sosteniendo lo que parecía ser un bulto de papel. Lanzaron esos bultos sobre las murallas hacia los guerreros Jin abajo. Al impactar en el suelo hubo un estruendo ensordecedor y la tierra tembló. El sonido sumió a los soldados atacantes en el caos, rompiendo su formación. Lo que los guerreros Song estaban utilizando era una nueva arma que habían estado desarrollando, a la que llamaron bomba de trueno. Estaban hechas de una envoltura de bambú o papel, llenas de pólvora, y fueron algunas de las primeras armas en la historia que fueron realmente explosivas. Desde las murallas de Kaifeng, los soldados Song lanzaron estas bombas de trueno a los Jin, induciendo pánico en los atacantes. Según testigos, muchos huyeron, aullando de miedo. Sin embargo, a pesar de eso, al final los defensores no pudieron detener el asedio, y la ciudad cayó ante los Jin. Ahora, hasta donde sabemos, las bombas de trueno utilizadas en el asedio de Kaifeng no eran lo suficientemente fuertes como para matar. Probablemente solo podían asustar y sobresaltar al enemigo, pero carecían del impacto explosivo para ser realmente mortales. Las bombas que sí podían matar por la fuerza de su explosión llegarían solo unas pocas décadas más tarde, a principios de 1200. La principal diferencia con la bomba anterior era que tenía un revestimiento de hierro fundido. Eso significaba que la presión de la pólvora en combustión aumentaría hasta que fuera suficiente para romper el hierro fundido, lo que provocaría una onda de choque mucho mayor. Eran esferas negras con una mecha sobresaliendo, y se parecían mucho al icono de bomba en el que todos pensamos en los videojuegos. Uno de los primeros relatos del uso de estas bombas es durante el asedio de Qizhou en 1221, otra batalla entre la dinastía Song y Jin.
Los Song estaban defendiendo Qishou contra los atacantes Jin y tenían miles de diferentes armas de pólvora, incluidas las bombas trueno que mencioné antes. Sin embargo, los Jin habían desarrollado sus nuevas bombas de hierro fundido, que iban a demostrar ser devastadoramente efectivas. Lanzaron las bombas sobre las murallas y causaron estragos en toda la ciudad. Según el comandante Song, la cabeza, los ojos y las mejillas de sus hombres volaron en pedazos. A decir verdad, el comandante pudo conseguir una de las bombas y examinarla. Dijo, están hechas de hierro impuro, de unas 2 pulgadas de grosor y hacen temblar las murallas de la ciudad. Las bombas resultaron decisivas en el asedio y tras semanas de bombardeo las fuerzas Jin tomaron la ciudad. Dicho esto, es importante recordar que estas bombas todavía tenían grandes problemas y eran muy poco fiables. A menudo detonaban prematuramente y a veces ni siquiera detonaban. Para mediados de 1250, la pólvora era una parte estándar de la guerra en China, pero surge la pregunta, ¿cómo llegó a Europa? Desafortunadamente no sabemos exactamente cómo la pólvora llegó a Europa, y probablemente nunca lo sabremos. Los historiadores tienen diferentes opiniones sobre cómo ocurrió, pero una de las principales teorías es que fue traída por los mongoles. La era de los mongoles comenzó en 1206, cuando un hombre llamado Temujin fue coronado Genghis Khan, o rey supremo de Mongolia. Pasó los primeros 40 años de su vida uniendo las diversas tribus mongolas, y ahora bajo su liderazgo, los mongoles embarcarían en una asombrosa conquista. En las siguientes décadas, los mongoles crearían el imperio terrestre más grande de toda la historia y matarían a decenas de millones de personas en el proceso. Los mongoles sí conocían la pólvora, pero no era una parte clave de cómo libraban la guerra, probablemente porque no tenían los recursos y materiales crudos para producirla. En cambio, construyeron su imperio sobre su increíble dominio de la equitación. Los mongoles crecían entre caballos, lo que significaba que al llegar a la adultez podían maniobrar sin usar riendas, disparando flechas con precisión, incluso cabalgando a velocidad. El ejército mongol estaba completamente centrado en la caballería. Había 5 caballos por hombre, lo que permitía una movilidad incomparable con cualquier otro ejército de la época. Los mongoles probablemente se encontraron por primera vez con la pólvora durante su conquista de China en el este. Inicialmente tuvieron armas de pólvora en su contra. Por ejemplo, en 1232, los mongoles asediaron la capital Jin, Kaifeng. Los defensores Jin utilizaron las bombas de hierro fundido que mencioné previamente con un efecto devastador. Cuando los atacantes mongoles estaban cerca de las murallas, los defensores bajaron bombas con cadenas. Según cuenta un cronista, los soldados atacantes fueron volados en pedazos. No quedó ni un rastro de ellos. A pesar de eso, los mongoles eventualmente sí tomaron la ciudad y lograron conquistar toda la dinastía Jin en 1234. A lo largo de los 1200, los mongoles continuaron su conquista y construyeron un enorme imperio que se extendía desde China en el este hasta Europa en el oeste. Es posible que fueran estas conquistas las que difundieron la pólvora por el mundo. La cronología parece coincidir. Por ejemplo, las primeras fórmulas de pólvora aparecieron en Oriente Medio alrededor de 1260, justo cuando los mongoles estaban llegando. La primera mención de la pólvora en Europa Occidental fue en 1267, en los escritos del filósofo inglés Roger Bacon. Él escribió sobre un juguete de niños de sonido y fuego, hecho con pólvora de salitre, azufre y carbón vegetal. Describió su efecto diciendo: por el destello y la combustión de los fuegos, y por el horror de los sonidos, se podría forjar maravillas. El hecho de que la primera mención de la pólvora en Europa fuera por un hombre en Inglaterra, en el extremo oeste de Europa, nos muestra cuán poco registro hay de la transferencia de pólvora de este a oeste. La evidencia temprana de pólvora es prácticamente inexistente en las regiones entre China y Europa. De hecho, hay algunos historiadores que creen que la pólvora podría haber sido descubierta de forma independiente en Europa, aunque esa definitivamente no es una opinión popular. Hay algunas cosas clave que hacen que la mayoría de historiadores crean que la pólvora sí provino de China. Primero, el hecho que tenemos registros de fórmulas de pólvora china que datan de 1044, mientras que la primera mención en Europa es en 1267, casi 2 siglos más tarde. Otro punto clave es que tenemos registros de toda la experimentación que hicieron los chinos, refinando gradualmente la fórmula de la pólvora. Podemos ver cómo mejoraron en la fabricación de la pólvora a lo largo del tiempo. Esa lenta progresión hacia una pólvora potente contrasta marcadamente con Europa, donde la pólvora apareció de forma muy repentina en los registros históricos. En Europa pasó menos de un siglo desde la primera mención de la pólvora hasta su uso en cañones. Esto sugiere que adoptaron una tecnología madura que vino de China, ahorrándose toda la extensa experimentación. Un último punto interesante es que las primeras recetas de pólvora europeas incluían aditivos como sal amoníaco y arsénico, que en realidad no mejoraban la efectividad de la pólvora. Esos mismos ingredientes ineficaces también se encuentran en las fórmulas chinas, y parece bastante improbable que sea pura coincidencia que ambos lugares los estuvieran añadiendo.
Otro punto interesante es que las primeras recetas de pólvora del Medio Oriente a menudo hacen referencia a China. Por ejemplo, al salitre se le llamaba nieve china, y las flechas de fuego se conocían como flechas chinas. La palabra árabe y persa para la pólvora era droga de fuego, justo como la llamaban los chinos. Al final simplemente no tenemos tanta evidencia como para estar seguros de cómo la pólvora llegó a Europa, pero sí sabemos que había llegado a mediados de 1200. Entonces, ¿cuándo se usó por primera vez armas de pólvora en Europa? La primera representación de algo parecido a un cañón es de 1326, en un manuscrito de un investigador inglés. La imagen muestra a un hombre encendiendo una mecha, disparando algo que parece una gran flecha. Desafortunadamente, no es posible saber cuándo se usaron por primera vez las armas de pólvora en batalla. Según un historiador, podría haber sido en el asedio de Cividale, en 1331, pero esa no es una opinión en consenso. La primera vez que podemos estar seguros de que se utilizaron armas de pólvora en la guerra fue durante la Guerra de los 100 Años, entre Inglaterra y Francia. Este enorme conflicto ocurrió porque los reyes de Inglaterra creían que tenían el derecho al trono francés. En 1346, los dos bandos se encontraron cerca de la ciudad de Crécy, en el norte de Francia. La batalla fue una gran apuesta para los ingleses. Tanto su rey como su hijo estaban presentes en el campo de batalla, lo que significaba que una derrota podría llevar a la captura o muerte de ambos. Para los franceses, la victoria podría haber significado la erradicación de toda una dinastía inglesa en una sola batalla decisiva. A esto se le añade el hecho de que el ejército inglés estaba muy superado en número. Las cifras exactas son inciertas, pero probablemente tenían alrededor de 4.000 caballeros, 7.000 arqueros y 5.000 lanceros. Los franceses, por su lado, contaban con hasta 80.000 hombres y parte de la mejor caballería pesada en Europa. Sin embargo, los ingleses tenían un as bajo la manga, 5 cañones primitivos. Eran muy básicos, pequeños tubos de bronce o hierro sujetos a marcos de madera. Podrían haber sido ribadoquines, donde múltiples cañones estaban dispuestos en un carrito y se disparaban a la vez. A veces se le llamaba cañones de órgano, porque sus cañones, uno al lado del otro, parecían los tubos de un órgano. Los cañones eran muy difíciles de usar correctamente y solo podían ser manejados por expertos. A decir verdad, probar esas armas experimentales e impredecibles cuando las apuestas eran tan altas probablemente no era prudente. Para los soldados ingleses, la adopción de esta nueva arma probablemente no habría sido particularmente bienvenida. Los soldados a menudo odiaban las cosas nuevas, y la pólvora estaba asociada con el misterioso trabajo de los alquimistas, por lo que probablemente parecía peligrosa, poco fiable e incluso de mal agüero. A esto se le suma el hecho de que luchar a distancia no era respetado. Los guerreros aristocráticos pensaban que los arqueros eran cobardes por atacar desde lejos, en lugar de participar en combate honorable, cuerpo a cuerpo. Al final, los ingleses ganaron la batalla de Crécy, pero los cañones no jugaron un papel importante en la victoria. Las nuevas armas lograron derribar a algunos franceses de sus caballos, pero no infligieron daño significativo. Eso fue porque la pólvora seguía siendo débil y los cañones eran poco fiables e ineficientes. Su precisión era mala y recargarlos era un proceso muy lento y engorroso. Dicho esto, probablemente sí tuvieron un efecto psicológico en los franceses, ya que la mayoría de sus tropas nunca habían visto nada igual. La primera forma en la que las armas de pólvora cambiaron la guerra de manera significativa fue en los asedios. Durante la Edad Media, los castillos de piedra y las murallas de ciudades eran casi invencibles, a menudo obligando a los ejércitos atacantes a prolongados y costosos asedios para desgastar a los defensores. Con suficientes suministros, los defensores podían resistir durante meses, a menudo superando a los atacantes. La fuerza de un castillo residía en sus altas y gruesas murallas, que podían resistir casi todas las armas, incluidas las catapultas. Las armas de pólvora iban a cambiar esto, pero no sucedió de inmediato. Llevaría tiempo. Los primeros cañones no eran realmente lo suficientemente potentes como para romper la piedra. Por ejemplo, después de su victoria en la batalla de Crécy, el rey Eduardo de Inglaterra sí intentó usar sus cañones en un asedio en Calais, pero fueron ineficaces. Su pólvora era demasiado débil y las balas de cañón eran demasiado pequeñas y lentas como para romper las murallas de la ciudad francesa. Sin embargo, estaba claro que si los cañones podían hacerse más potentes, sería un cambio radical en los asedios. Reconociendo esto, artilleros, fabricantes de pólvora y metalúrgicos comenzaron a innovar. Desarrollaron nuevas técnicas para trabajar con el metal y los cañones aumentaron rápidamente de tamaño y potencia. Pronto desarrollaron enormes cañones conocidos como bombardas, que se convertirían en la primera arma de pólvora verdaderamente efectiva. Las bombardas disparaban balas de cañón absolutamente enormes, a veces de más de 100 kilogramos. Las murallas de piedra no podían soportar el impacto, lo que permitía a los atacantes crear una brecha y luego entrar en la ciudad. Las bombardas eran muy efectivas y se propagaron rápidamente por toda Europa. Por ejemplo, menos de una década después de que se utilizaran por primera vez cañones en la batalla de Crécy, el poeta italiano Petrarca observó: estos instrumentos que disparan bolas de metal con un estruendo tremendo y destellos de fuego eran hace unos años muy raros y se contemplaban con asombro y admiración.
pero ahora son tan comunes y familiares como cualquier otro tipo de armas. Tan rápida e ingeniosa es la mente del hombre al aprender las más perniciosas de las artes. Las bombardas eran un arma aterradora. Cuando se usaban para atacar una ciudad, sus habitantes debían soportar el estruendo ensordecedor de las explosiones, seguido por el impacto de las pesadas bolas de piedra que hacían temblar el suelo. A principios de 1400, las armas de fuego se habían transformado de curiosidades en herramientas indispensables de guerra. Ningún comandante se atrevería a embarcarse en una campaña sin ellas. Por ejemplo, en 1415, los ingleses asediaron Harfleur, en el norte de Francia, y utilizarían las nuevas armas con un efecto devastador. 12 grandes cañones bombardearon la ciudad con piedras de 200 kilogramos, aterrorizando a los habitantes. Los cañones fueron decisivos, haciendo del asedio una de las primeras veces en la historia europea que las armas de pólvora jugarían un papel tan importante en la batalla. Desde lejos, los ingleses destruyeron las murallas de la ciudad y, al ver que su situación era desesperada, los franceses se rindieron después de solo 5 semanas. Eventualmente, los franceses también dominarían el uso de cañones y los utilizarían para cambiar el rumbo de la Guerra de los 100 años contra los ingleses. Por ejemplo, en 1449 el ejército francés sitió Rouen y utilizó sus propios cañones para bombardear la ciudad. Los habitantes se rindieron después de solo 3 días. 2 meses más tarde, los cañones franceses bombardearon Harfleur hasta someterla, recuperándola de los ingleses. Estos resultados rápidos en las batallas destacan cómo la artillería estaba transformando la guerra de asedio, haciendo que las victorias fueran más rápidas que nunca. El final de la Guerra de los 100 años llegó cuando los ingleses estaban bajo asedio en Castillon en 1453. Un ejército inglés se desplazó para aliviar el asedio, pero los franceses aniquilaron a la fuerza de relevo con sus cañones. Según un testigo, la artillería causó daños graves a los ingleses. Cada disparo derribaba a 5 o 6 hombres, matándolos al instante. El líder inglés fue asesinado por el fuego de cañón y los franceses pudieron tomar la ciudad. Con la rendición de Castillon, la guerra dinástica que había atormentado Europa durante más de 100 años finalmente terminó. Ese mismo año, las armas de pólvora jugarían un papel importante en otra batalla de gran relevancia en el otro lado de Europa, el asedio de Constantinopla. Durante siglos, Constantinopla había sido la capital del Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino. Sin embargo, para el siglo XV, el Imperio Bizantino era muy débil y había perdido casi todos sus antiguos territorios a mano de los otomanos. Finalmente, lo único que quedaba del una vez gran imperio era Constantinopla, la histórica capital. Sin embargo, tomar Constantinopla no iba a ser fácil para los otomanos. La ciudad había sobrevivido a 20 asedios a lo largo de los siglos, gracias a sus enormes dobles murallas y a su estratégica posición junto al mar. En 1422, los otomanos habían intentado usar un cañón para destruir las murallas, pero no había sido lo suficientemente fuerte y se tuvieron que retirar. Afortunadamente para ellos, tenían trabajando a uno de los metalúrgicos más hábiles de toda su época, un húngaro llamado Urban. Urban había ofrecido inicialmente sus servicios al emperador bizantino, pero el salario ofrecido no cumplía con sus expectativas. Urban luego se acercó al sultán otomano, Mehmed II, quien estaba dispuesto a recompensarlo generosamente si podía crear un cañón para derribar las murallas de Constantinopla. Para enero de 1453, Urban había fundido una bombarda de proporciones monstruosas, un cañón de 8 metros de largo capaz de disparar una bola de piedra que pesaba más de media tonelada. De hecho, el cañón era tan grande que al probarlo tuvieron que avisar a los civiles con un día de anticipación para evitar que entraran en pánico. El enorme cañón funcionó bien y fue enviado a destruir las murallas de Constantinopla. El bombardeo debió haber sido una vista sorprendente, con enormes bolas de piedra estrellándose contra las murallas, haciéndolas temblar y aplastando piedra contra piedra. El incesante golpeo finalmente derribó la muralla exterior, permitiendo a los turcos mover sus cañones más cerca y disparar directamente contra Constantinopla. Eventualmente, los turcos pudieron abrir una de las puertas y asaltar la ciudad. La importancia de la pólvora en la batalla no puede exagerarse. Los otomanos habían disparado más de 5.000 proyectiles y utilizado unas 25 toneladas de pólvora. En cuanto a Urban, el húngaro que había fabricado la enorme bombarda, nunca pudo disfrutar de las recompensas de su trabajo. Se cree que perdió la vida cuando una de sus propias creaciones explotó durante el asedio. Como podemos ver, las armas de pólvora todavía eran extremadamente impredecibles y propensas a accidentes. Hasta ahora he hablado casi exclusivamente de cañones, pero por supuesto el arma de pólvora más importante de todos los tiempos fue la pistola de mano. Entonces, ¿cómo se desarrolló? Bueno, las primeras pistolas en Europa eran esencialmente pequeños cañones que aparecieron en el siglo XIV. La característica principal de un cañón de mano era que no tenía ningún tipo de mecanismo de disparo. Para dispararlo, el soldado necesitaba encender directamente la pólvora con una mecha encendida. En la parte posterior había un palo, un timón de caño, que se colocaba debajo del brazo del hombre y le permitía apuntar.
Como puedes imaginar, eran extremadamente pesados, poco fiables y lentos de cargar. Desafortunadamente, no hay mucha evidencia sobre el uso de cañones de mano en batalla. Esa falta de registros es probable que se deba a que nunca jugaron un papel importante en el campo de batalla. Probablemente estuvieron presentes en la batalla de Crécy y el asedio de Calais en 1346, pero es imposible saber si marcaron alguna diferencia. Gran parte de lo que sabemos sobre los cañones de mano proviene de los pocos que sobrevivieron. Por ejemplo, se encontró un cañón de mano en Loshult, Suecia, y es el arma de fuego europea más antigua jamás encontrada. Esta data del siglo XIV. Es pequeño, solo pesa 9 kilogramos y mide 30 centímetros de largo. Los historiadores han hecho una réplica de él y han probado su capacidad como arma. Descubrieron que funcionaba sorprendentemente bien y que podía penetrar la armadura medieval mucho mejor que las flechas de los arcos largos. También fue más preciso de lo esperado, capaz de alcanzar un objetivo estático a 200 metros de distancia. Otro hallazgo es el cañón de Tannenberg, que data de alrededor de 1400. Fue descubierto en el pozo de agua de un castillo destruido y desafortunadamente la parte de madera se deterioró una vez expuesta al aire. Sin embargo, probablemente habría tenido un aspecto muy similar a este, parecido a una lanza de fuego china. Esas primeras armas de mano no eran muy efectivas y probablemente nunca jugaron un papel clave en ninguna gran batalla. Para que se volvieran más efectivas, necesitaban ocurrir dos desarrollos clave. El primero fue una mejora en la mismísima pólvora. Inicialmente la gente usaba una forma de pólvora conocida como pólvora serpentina, que era una mezcla muy fina de salitre, carbón y azufre. La pólvora serpentina tenía algunos problemas, como el hecho de que absorbía fácilmente la humedad y no siempre se quemaba bien. Con el tiempo la gente se dio cuenta de que la pólvora funcionaba mejor cuando se presionaba en gránulos, lo que se conoce como pólvora granulada. La pólvora granulada era más resistente a la humedad y se quemaba de manera más fiable. Permitió a los fabricantes de armas producir cañones más largos y estrechos, permitiéndoles disparar proyectiles más pequeños a más velocidad. El otro desarrollo clave que permitió la creación de pistolas de mano efectivas fue la invención de un mecanismo de disparo para encender la pólvora. Como mencioné anteriormente, los cañones de mano debían ser encendidos por el soldado tocando la pólvora directamente con una mecha encendida, lo cual era muy lento y torpe. Lo que estas armas necesitaban era algo más rápido y fiable. El primer intento en ese sentido fue la llave de mecha, donde el soldado tiraba de un gatillo y una mecha de combustión lenta se ponía en contacto con la pólvora. Ese sistema tenía algunos problemas obvios. Por ejemplo, la mecha tenía que ser retirada del cañón durante la recarga, para que no detonara la pólvora. También existía el riesgo de que la mecha se apagara y por eso ambos lados se mantenían encendidos. Dicho esto, la llave de mecha permitió el desarrollo de los primeros revólveres, donde múltiples cámaras podían ser cargadas antes de su uso, lo que significaba que el usuario tendría varios disparos antes de recargar. El siguiente desarrollo importante en los mecanismos de disparo llegó alrededor de 1500 y se llamó llave de rueda. La llave de rueda utilizaba un mecanismo de fricción para crear chispas que luego encendían la pólvora. Fue el primer arma de fuego que se encendía automáticamente. Como puedes imaginar, era una gran ventaja no tener que sostener una mecha encendida durante la recarga. Sin embargo, la llave de rueda aún tenía algunos problemas. Era un mecanismo muy complejo e intrincado, lo que lo hacía propenso a fallas. Requería una ingeniería de precisión, lo que significaba que era muy caro de fabricar, así que solo los más ricos podían permitírselo. A pesar de sus limitaciones, la llave de mecha y de rueda permitieron que las armas de fuego se volvieran mucho más prevalentes en el campo de batalla. A finales del siglo XV, los artilleros aún estaban muy superados en número por arqueros, espadachines y lanceros, pero su número aumentaba constantemente. Desafortunadamente, no podemos saber exactamente cuándo las armas de pólvora de mano fueron decisivas por primera vez. Sin embargo, una de las primeras batallas de las que tenemos información detallada en la que jugaron un papel crucial es la batalla de Cerignola, en 1503. Esta batalla formó parte de las Guerras Italianas, una serie muy complicada de conflictos a principios de 1500. La batalla de Cerignola vio a España y a Francia enfrentarse por la dominación del Reino de Nápoles. Los españoles tenían alrededor de 6.000 hombres, incluidos 2.000 lanceros mercenarios de Alemania. También contaban con 1.000 hombres armados con un arma de fuego portátil, el arcabuz. Estas armas de fuego eran relativamente ligeras, con un pequeño calibre, de aproximadamente 1 a 2 centímetros. El mecanismo de disparo era la llave de mecha que mencioné anteriormente, donde la pólvora se encendía directamente con una mecha de combustión lenta. Los españoles estaban en desventaja numérica, pero tenían una ventaja debido al terreno. Había un camino que se había hundido en la tierra, creando una trinchera defensiva natural. El comandante español decidió basar todo su plan de batalla alrededor de esa trinchera. Ordenó que se incrustaran estacas afiladas en el terreno elevado sobre el camino. En la trinchera misma colocó a sus 1.000 arcabuceros.
A medida que el ejército francés se acercaba, no se dieron cuenta que el camino estaba hundido. Al estar confiados debido a su número superior, avanzaron con mucha imprudencia y fueron recibidos con devastadores disparos de arcabuz, cayendo antes de que pudieran alcanzar a las tropas españolas. Al final, los franceses perdieron alrededor de 4.000 hombres, mientras que los españoles solo perdieron una décima parte de esa cantidad. La victoria se había logrado gracias al arcabuz, siendo una de las primeras batallas de la historia donde las armas de pólvora de mano fueron cruciales. En palabras de un comandante español, habían ganado gracias a una pequeña trinchera, un muro de tierra y el arcabuz. A lo largo de las próximas décadas, las armas de pólvora llegaron a dominar los campos de batalla de Europa, pasando de ser armas poco comunes y de especialidad a convertirse en la principal forma en que se libraban las batallas. Para finales de 1500, estas armas de fuego se habían convertido en un componente clave de los ejércitos europeos, siendo 40% de las fuerzas de infantería. Es importante señalar que durante mucho tiempo un hombre con un arma de fuego no era realmente más valioso que un arquero bien entrenado. El arma de fuego era más poderosa y, por lo tanto, capaz de penetrar mejor la armadura. Pero por otro lado, el arquero tenía una tasa de disparo mucho mayor y era más preciso. La verdadera ventaja de las armas de fuego era que eran mucho más fáciles de usar. En unas pocas semanas podías entrenar a un hombre en el uso del arcabuz, mientras que se requerían años de práctica dedicada para convertirse en un buen arquero. El arco y la flecha solo pueden acertar y matar al enemigo si uno tiene tanto habilidad como fuerza. La pistola contiene la habilidad y la fuerza en sí misma, completamente independiente de la persona. Un manual militar chino de 1644 lo resumió bien. Con el tiempo, las armas de fuego continuaron mejorando. Por ejemplo, otra innovación importante surgió a principios de 1600, un nuevo mecanismo de disparo, llamado llave de chispa. A lo largo de los años 1500, todas las armas de fuego de mano eran de llave de mecha o de rueda, ambas con desventajas significativas. La llave de chispa, al igual que la llave de rueda, era un mecanismo de autoencendido, lo que significaba que el soldado no tenía que cargar una mecha encendida. Sin embargo, era mucho más simple que la llave de rueda, lo que lo hacía mucho más confiable y más fácil de mantener. También era mucho más barato, lo que significaba que podía convertirse en el mecanismo de disparo estándar de un ejército, en lugar de algo que solo tenían los ricos. Para finales del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII, los mosquetes de chispa se habían convertido en la norma, siendo más confiables y disparando más rápido que sus predecesores. En ese momento, las armas de pólvora habían madurado, y en realidad no cambiarían mucho hasta el siglo XIX. La adopción de armas de pólvora en Europa y en el mundo estaba completa. Al hacer este video, lo que realmente me quedó claro fue que el desarrollo de la pólvora fue un proceso muy lento y gradual. No hubo un solo día en que alguien inventara la pólvora por primera vez. Se podría argumentar que la pólvora no se había creado verdaderamente hasta el desarrollo de la pólvora granulada, a principios de 1400. Si ese es el caso, entonces potencialmente pasó casi un milenio desde los primeros experimentos chinos que produjeron un polvo inflamable hasta la perfección de la pólvora negra, que impulsaría la era de la pólvora y la conquista del mundo.